Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un nuevo galardonado con el Premio Nobel de Medicina, Niels River Finsen, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1903, el tercero que se otorgó. Un nombre poco conocido y además nació en un lugar también muy poco conocido. Son cosas curiosas, pero el descubrimiento tiene una gran relevancia. Veamos, Finsen nació en las Islas Feroe. ¿Saben dónde está eso? Miren el mapa. Pertenecen a Dinamarca. Él nació el 15 de septiembre de 1860 y falleció a los 44 años en Copenhague el 24 de septiembre de 1904, al año siguiente de recibir el Nobel. Y vamos a decir después por qué, para que vean que es una vida muy interesante, no fue una vida corta, una vida muy productiva, de una persona poco conocida, nacida en un lugar también poco conocido, pero su descubrimiento y sobre todo algunas cosas que vamos a mencionar después son apasionantes. Yo prácticamente no conocía nada de él. Cuando comencé a revisar me sentí apasionado por la vida de este señor, de este médico científico, por el valor que tuvo, por sus capacidades, por todo eso. Me sentí impresionado y nunca había oído hablar de él. Lo había visto en la lista de los premios Nobel, pero realmente no había leído nada sobre él hasta que empecé a investigar. El padre de él procedía de Islandia, esa gran isla que está arriba, un poquito más alto también, y su familia estaba radicada allá desde el siglo X, una familia tradicional islandesa, y la madre era danesa, de Dinamarca. Dinamarca controla toda esta zona por ahí. Se trasladaron a las Islas Feroe porque el padre fue nombrado para un cargo administrativo en las islas. Entonces ellos que vivían en Islandia, aún él no había nacido, ¿no? Se trasladaron a las Islas Feroe y ahí nace Niels Rieber. Allá nació él, segundo hijo de los 4 que tuvo el matrimonio. Su educación transcurrió en la capital de las Feroes, Tórshavn, hasta los 14 años. Los 14 años pues decidieron enviarlo a estudiar a Dinamarca, pero por dificultades de salud de las que hablaremos después y dificultades con el idioma, porque estas islas hablan un idioma diferente, fue enviado 2 años más tarde para terminar los estudios en Islandia. Las Islas Feroe están ubicadas en varios territorios, entre varios territorios. Están en un lugar, tiene Inglaterra por un lado, Dinamarca por el otro, Noruega y Suecia por acá, Islandia por acá. Y a pesar de que existe evidencia de habitantes desde el siglo VI, fueron colonizadas por irlandeses. Irlanda también le queda un poquito más lejos que Inglaterra, pero también le queda por ahí. Y posteriormente por los normandos. Los normandos fueron los que ya se quedaron en estas islas, plantaron ahí y se quedaron en ellas. Cuando se separaron los reinos de Dinamarca y Suecia en 1814, entonces en la división que se hizo, las Islas Feroe pasaron a ser parte de Dinamarca. De ahí la diferencia de idiomas. Lo que se habla en Islas Feroe no es danés, o sea, no es el idioma de Dinamarca, ni es un idioma de Suecia ni Noruega, es el idioma de las Islas Feroe. A los 21 años se trasladó a Copenhague. Ya aquí había progresado en algunas cosas, sobre todo en el idioma, conocimiento del idioma. Comenzó a estudiar medicina en Copenhague, recibió condiciones privilegiadas de estudio y becas por provenir de una de las colonias. Era política del gobierno que los que venían de colonias y venían a estudiar a la capital, a Copenhague, recibían ciertos privilegios. Y así se hizo. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno danés estaba buscando que se integrara todo esto, que hablara el mismo idioma, que las personas estudiaran en Dinamarca, que se consideraran daneses como parte de Dinamarca y que no fueran considerados por ellos mismos como nativos de la Feroe, de Islandia, etc. Se graduó de médico en 1890 y continuó trabajando en la universidad como preceptor de anatomía, y en 1898 fue promovido a profesor 5 años antes de recibir el premio Nobel. Vean qué interesante. En 1889 es nombrado Caballero de la Orden de Dannebrog. Esto es una alta condecoración que otorga el rey, la reina, en este caso ahora es reina, pero bueno, cuando quedó el rey, de Dinamarca. Y en 1996 se funda el Instituto Finsen, en la Universidad de Copenhague. ¿Qué edad tenía él en 1996? Era un hombre bastante joven. Y entonces, ¿cómo esta persona tan joven llegó a tener esta relevancia en su país? Bueno, fue el primer director del Instituto Finsen. El instituto actualmente es un laboratorio dedicado a investigaciones acerca del cáncer. Finsen, y aquí comienza la parte que les decía que era muy interesante, muy curiosa y que lo hace a no sentirse muy cerca de Finsen, es que padecía de una enfermedad que aún no había sido descrita, por lo menos como se describió posteriormente, pero que se conocía ya que su existencia de forma un poco irregular, que es la enfermedad de Niemann-Pick.
En los estudios de Niemann, fue en 1914, ya había fallecido Finsen, que se logró integrar toda una serie de síntomas, identificar una enfermedad bien determinada, conocer la causa y entonces ya apareció como enfermedad de Niemann y Pick. Pero en la época que Finsen la padecía se conocía la enfermedad de forma muy poco regular, no se sabían bien los síntomas, pero se sabía que era una enfermedad crónica y mortal. Es una enfermedad genética. La enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad hereditaria, genética. La herencia es recesiva autosómica, eso quiere decir que tiene que heredarse por parte del padre y por parte de la madre. No tiene relación con el sexo, autosómica, y la sufren los mismos hombres que mujeres. La enfermedad es una deficiencia congénita de una enzima, la enzima esfingomielasa, que hace que se acumule un lípido, una grasa, la esfingomielina, y también se acumula el colesterol, otra grasa. Principalmente donde se acumula hígado y vaso. Por tanto, hay aumento de tamaño del hígado y aumento de tamaño del vaso. Tiene varias formas clínicas la enfermedad de Niemann-Pick. Y al parecer, la que sufría Finsen no era de las más agresivas, porque no tuvo deterioro neurológico grave, a pesar de que terminó todas sus investigaciones sentado en una silla de ruedas, pero con la mente, con la capacidad mental intacta. Murió pasado los 40 años, que tampoco es frecuente en el Niemann-Pick, pero la descripción de los síntomas de Finsen eran los de Niemann-Pick. Esta enfermedad es más frecuente en judíos. ¿Pero por qué? Por la consanguinidad. Porque también, bueno, como es herencia autosómica recesiva, tiene que heredarse de padre y madre, y entonces en zonas donde hay matrimonios endogámicos, es decir, matrimonios familiares, etc., es más frecuente. Y eso también parece que ocurre en esta zona que estamos hablando, Islas Feroe, Islandia, la Dinamarca de aquella época, que había mucha consanguinidad. Al sufrir esta enfermedad poco conocida, él comenzó a experimentar con baños de sol a ver qué pasaba y el efecto de la luz sobre las cosas vivas, porque él estaba buscando cómo curar su enfermedad. Desarrolló la teoría de la fototerapia y demostró los efectos beneficiosos de la luz en la piel. Investigó los efectos de dietas bajas en sodio, publicó varios libros con resultados de estas investigaciones. Entre otros, un libro que se titula La acumulación de sal en el organismo, que demuestra con sus investigaciones qué efectos tiene acumular sodio en nuestro organismo. Descubrió que la luz ultravioleta mata a los microorganismos, algo muy interesante, y hablaremos de eso de nuevo, y en 1903 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos en relación con los efectos de la luz en seres vivos y por la fototerapia, que fue el creador y desarrollador de la fototerapia. No pudo viajar a recibir el premio, y eso que era de Copenhague a Estocolmo, ahí mismo, cruzar un canal apenas, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía un delicado estado de salud. Ya sufría de aumento de líquido en el abdomen, tenía una ascitis y tenía trastornos cardíacos severos. Sufría de gran debilidad y trabajaba en silla de ruedas en sus últimos años. Pero la mente, brillante, brillante a pesar de todo esto. Un hombre que se sobrepuso a este malestar físico, a esta enfermedad tan grave. Solo por haber realizado su descubrimiento, afectado por una enfermedad mortal e invalidante, y haber desarrollado sus investigaciones desde una silla de ruedas, ya eso para mí, mi opinión personal, serían méritos suficientes, pero además de estos méritos de valentía, de decisión, de brillantez, sus investigaciones tienen una trascendencia grande. Por ejemplo, la fototerapia se conocía de forma empírica desde la antigua Grecia, pero Finsen es la primera persona que dio paso del empirismo a la investigación científica de los efectos de la luz. Hoy en día se emplea este tratamiento de fototerapia, que fue creado y desarrollado por Finsen, se emplea en el tratamiento de enfermedades de la piel como psoriasis y vitiligo, en el tratamiento de ictericia de recién nacido y en la depresión. Y entonces nosotros ni sabemos quién fue el creador de la fototerapia, y ahí lo tienen, premio Nobel. La esterilización por luz ultravioleta es una técnica corriente en hospitales. Tienen equipos de esterilización por luz ultravioleta, se utiliza en todos los hospitales, pero nadie piensa en eso. ¿De dónde salió esto? Salió de las investigaciones de Finsen. ¿Quién descubrió esto? Este científico. El efecto mortal para las bacterias de las radiaciones ultravioletas fue descubierto por Finsen. Hoy rescatamos el nombre de este científico del cajón del olvido. Niels River Finsen. Honor a quien honor merece. Hasta el próximo.